La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Gestión del Cerebro, Seguridad y Salud para el Cuidado de la Vida. Nos acompaña nuestro experto Efraín Butrón. Él es el gerente de 5SA. Doctor Efraín, muy buenos días, bienvenido. Perfecto, doctor. Listo, ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller. Bueno, gracias. Una vez más, gracias a ARL Positiva, compañía de seguros, por tener la diferencia en invitarnos a este conferencia de hoy sobre la gestión del cerebro, seguridad y salud para el cuidado de la vida. Bueno, nosotros somos médicos especialistas en medicina del trabajo y con formación durante muchos años en todo estos procesos de los factores humanos y vamos a presentar lo que actualmente estamos haciendo a nivel de las neurociencias, ¿sí? Porque la neurociencia es una ciencia como tal que investiga, que busca y que muestra evidencia, o sea, medicina basada en la evidencia. Recuerda que nosotros como médicos trabajamos la medicina basada en la evidencia científica y le mostraremos cómo podemos el cerebro ver lo que está pasando dentro desde el punto de vista de las ondas cerebrales y desde el punto de vista del registro eléctrico. ¿Okay? El objetivo general es para que ustedes conozcan el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual se generan los comportamientos que causan los accidentes de trabajo mediante el error humano. Ese es nuestro objetivo de nuestra charla de hoy. Pero para tener eso, o sea, quiero que conozcan un poquito cuál han sido nuestros escenarios para mostrar todas estas evidencias de nuestra propuesta, ¿cierto?
Entonces hay que ver cómo un cerebro funciona en esa mina que está a mano derecha. Es una mina de acá de las colombianas. Son minas de oro o minas de carbón que están a 150 metros bajo tierra, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo funciona un cerebro bajo ese contexto y cómo se da ese comportamiento bajo ese contexto que es estar bajo 150 metros. Pero también tenemos el contexto de una construcción, ¿sí? Un edificio de 20 pisos que está la persona más o menos a unos 60, 70 metros de distancia. En ese orden de idea, cómo funciona también ese cerebro a esa distancia de altura de 70 metros. También vemos aquí este trabajador que nosotros por allá en los años 2000 hicimos bastantes intervenciones de estas máquinas. Esta es una canteadora en la industria de la madera. Sí, intervenimos muchas máquinas de ese tipo con los ingenieros, porque nuestro equipo de trabajo, yo soy médico, pero vengo trabajando con la ingeniería de control hace más de 25 años, alrededor de 30. Entonces, con los ingenieros hemos aprendido la intervención en la fuente, tratando de eliminar o sustituir los riesgos, que es la jerarquización de los controles de los riesgos. Esas máquinas fueron intervenidas a través, colocando guardas en el origen, en la fuente del riesgo. Entonces hay que ver cómo son máquinas muy peligrosas en el sector madera, que amputan muchos dedos en ese sector económico, cómo funciona ese cerebro trabajando con esa máquina muy peligrosa. Pero también tenemos, hemos estado con muchos líderes HSQ, con gerentes de empresas, con administradores de producción, con gerentes de producción, de procesos, con psicólogos, con médicos, y ellos nos preguntan el día a día cómo disminuimos los factores humanos que tienen o están inmersos en la causalidad, tanto en la causalidad inmediata o en la causalidad básica de la accidentalidad de trabajo. Para esto hemos tenido que tener referentes, ¿cierto? Entonces, como estamos en el campo de la ingeniería, tuvimos un referente, el que está al lado de nuestro, eso fue en el 2014, estábamos con Terry Maswin. Él es ingeniero doctorado en análisis de la conducta humana y es un referente a nivel mundial de la industria petroquímica, de la industria minera, oil y gas. Pero también tenemos otro referente, como el doctor Thatcher de los Estados Unidos. Ya Thatcher sí es un neuroelectrofisiólogo que estuvo en el proyecto Cerebro Humano, ¿sí? Y en el proyecto en el gobierno de Bush, Obama. Y otro referente de la Universidad de California y referente de la Universidad de Harvard, que por lo menos en el Instituto Cerebro-Mente, ya la Universidad de Harvard tiene un instituto Cerebro-Mente, donde miran el cerebro como una estructura, la parte biológica, y la mente como la parte cognitiva, el estado funcional cognitivo. Entonces tenemos referentes como el doctor Thatcher, tenemos referentes, las diferentes escuelas de doctorados en neurociencias cognitivas, por lo menos en Argentina, o especialistas en neurociencia de España, o escuelas neurocognitivas que ya tenemos acá en Colombia, doctorados, y tenemos referentes neurocientíficos que hemos estado. En nuestro equipo, yo soy médico, pero hay neuropsicólogos y neuroelectrofisiólogos. Y la evidencia de todo lo que estamos mostrando la tenemos en los laboratorios de neuroelectrofisiología, que son pocos laboratorios a nivel de Colombia, pero está a través de una fundación universitaria, y ahí tenemos a los amigos neuropsicopsiquiatras que nos están colaborando en hacer la demostración de la evidencia científica y sobre todo en el campo de la neurotecnología que necesitamos para evidenciar el cerebro. Entonces, en este proceso, en todo este período de número de años que hemos estado con los ingenieros, nosotros nos dimos cuenta que por mucha seguridad uno que hacíamos, la seguridad de procesos, que le llamamos la seguridad tipo 1, una seguridad más reactiva, veíamos cuenta que no bastaba la norma, porque nosotros colocábamos las guardas. Nosotros colocamos muchas guardas, pero nos dábamos cuenta, con los mismos ingenieros nos decían, teníamos que ver el impacto. Nosotros empezamos proyectos masivos, hemos asesorado miles de empresas y hemos hecho las investigaciones en campo. Y ahí es donde está la sustentación de lo que nosotros estamos planteando en las neurociencias aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo.
Cuando yo le preguntaba a los ingenieros, ¿por qué si colocamos la guarda, por qué sigue la accidentalidad? O ellos mismos nos decían en las empresas que estaban, porque eran proyectos masivos. En ese entonces estábamos con Acopi y en ese entonces era un monopolio, era el Seguro Social, recuerden, por ya en los años 94. Entonces, nosotros veíamos el impacto de los 2, 3, 4 años y no bajaba la accidentalidad. Cuando nos dimos cuenta, los mismos ingenieros se dieron cuenta que era que quitaban la guarda. Era un problema de comportamiento, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que no bastaba la norma, porque nosotros entregábamos guarda para cumplir con la normatividad. En ese entonces teníamos cooperación colombo-española. Venían unos ingenieros del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo apoyarnos acá a los ingenieros que estaban en ese caso en el Seguro Social, pero nos dimos cuenta que aparte de unos controles administrativos, entregábamos las reglas, los procedimientos de trabajo, la accidentalidad no bajaba. Entonces nos dimos cuenta y nosotros estuvimos con cursos con Franberg, con OCHA, y bueno, y otros referentes de multinacionales, y nos dimos cuenta que habría que virar otros espacios. Y fue cuando buscamos ya en las neurociencias o en los factores humanos, específicamente las neurociencias, como una ciencia de avanzada y que en los últimos años había avanzado mucho en el conocimiento, en la anatomía, en la neurobiología, sobre todo en la neurobiología y en los desórdenes cerebrales del cerebro. Entonces, el reto que nos quedaba era que a nivel mundial, cuando revisábamos los accidentes, primero en Colombia, hay muchos accidentes. Nosotros estamos alrededor de tasas de 6, 5.8. En esas tasas nos movemos con los indicadores que están en Colombia. Pero tenemos alrededor de 600, 700 mil accidentes al año y entre 550, 600, 620 muertos. O sea, cada minuto hay un accidente de trabajo en Colombia. A nivel mundial, cuando revisamos la estadística de la OIT del año 2018, en octubre, nos dimos cuenta que se presenta un accidente mortal cada 15 segundos y 156 accidentes de trabajo. Es decir, que el reto que tenemos es que hay 317 millones de accidentes de trabajo mortales por accidente y por enfermedades laborales. Y eso repercute mucho, son accidentes que pueden generar 3, 4 días de incapacidad y repercute mucho en el Producto Interno Bruto. Más o menos el costo de un accidente en el Producto Interno es del 4.0 en Europa y en otros estándares de países más avanzados. Entonces, en nuestros países de América Latina, estamos en procesos de desarrollo, es posible que impacte más el Producto Interno Bruto. Entonces, presentarse un muerto cada 15 segundos es bastante. Y a nivel de seguridad vial, en donde estamos investigando con España, acabamos de terminar un estudio en España y acabamos de terminar el estudio en Colombia, nos damos cuenta que se presenta 1 millón de muertos al año. Y en Estados Unidos, la seguridad vial, los siniestros viales, el 96% es por problema de comportamiento humano. Y en Europa, la Agencia Europea de Seguridad y Salud ven como los 3 dispositivos de seguridad vial la distracción, la velocidad, el fenómeno de velocidad es un fenómeno de comportamiento humano que lo da un contexto de la carretera. Si no es lo mismo carreteras rectas en Alemania, en Europa, son carreteras de 120 kilómetros. Ese contexto da para que tú tengas velocidad. Entonces, los 3 dispositivos básicos en seguridad vial en Europa es la distracción como un mecanismo de un proceso cognitivo que tenemos que mirar en el cerebro. Esa distracción de dónde viene, si es momentánea o es externa, por estar llamando celular, o si es un problema neurocognitivo como evidenciamos, y esas son las evidencias que estamos haciendo en los estudios de investigación que vamos a hacer ahora, que estamos haciendo ya los estudios en pilotos. ¿Okay? Ahorita mostraremos, si no da tiempo de mostrar esto. Pero lo que le queremos decir es que nos queda ese reto, son 1 millón de muertos. En Colombia se nos mueren, la primera causa de muerte violenta en jóvenes de 15 a 29 años son los accidentes viales, y donde la moto representa el 52% de las muertes en Colombia, el 18% es el peatón, porque el peatón también es un usuario de la vía. Entonces nos quedan todos esos retos. Los avances que tenemos es la neurotecnología y lo que estamos aplicando en estos laboratorios de ciencia de universidades reconocidas a nivel internacional en Latinoamérica, y tenemos la fortuna de tener esos laboratorios de neurociencias cognitivas aplicadas y estar con neuropsiquiatras
que hace parte del equipo nuestro y nuestra neuropsicóloga que están haciendo la parte de riesgo psicolaboral, mirando el contexto, es donde hemos hecho muchas investigaciones que nos han aportado a hablar de neurociencias aplicadas a seguridad. Entonces, los avances, acá veremos cómo hacemos un proceso de mapeo cerebral. Y la tendencia, definitivamente, las empresas la mueven personas, a pesar de tener ese robot, por mucho que llegue la robotización, el robot lo va a manejar un hombre. Entonces, en los próximos 5 años en América Latina, desaparecen el 60% de nuestros oficios, ya lo estamos viendo, como ahora en el COVID, por lo menos, nos habla una voz que no es humana, es una voz robotizada, o en los supermercados ya podemos hacer compras a través de las máquinas, no tenemos ya la cajera, ya han salido otra serie de oficios y estamos necesitando oficios emergentes que actualmente no estamos preparados. Entonces la tendencia, la OIT, el último documento, léanlo, se llama El futuro del trabajo. La OIT acaba de celebrar los 100 años de su fundación y nos dice en ese documento, el futuro, al final dice que el futuro es incierto. A nivel mundial no sabemos, con tanto mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, no se sabe qué se nos viene en la tecnología. Y la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Ya tenemos prácticamente unos taxis aeroespacial en la Luna. Ya estamos hablando de neurociencias computacionales, así como Elon Musk está mandando estos taxis aeroespacial. Elon Musk tiene otra empresa que se llama Neuralink, y donde él está tratando de personas minusválidas, como esas personas que desde la parte de abajo, del cuello hacia abajo, son minusválidas, no tienen movimiento, como a través de los procesos cerebrales. Neuralink está tratando de llevar brazos robóticos a ellos tomarse algo para poder subsistir, para poder comer algo a través de un brazo robotizado, a través del comando del cerebro. Entonces, el futuro es incierto, nos dice la OIT. Hemos avanzado en los últimos 15 años y la OIT dice que lo único que nos queda en seguridad y salud del futuro es trabajar en las personas, o sea, seguridad basada en las personas. Pero nosotros que venimos trabajando en personas, en seguridad basada en comportamiento, algunos ingenieros me preguntaban, pero ¿dónde está el comportamiento? O sea, sí, el comportamiento es algo complejo, pero yo lo puedo mirar y empezamos a acceder a estos equipos que afortunadamente los tenemos desde el año 2012 y que hemos hecho las primeras investigaciones neurocognitivas con baterías estandarizadas internacionalmente. Con instrumentos neurocognitivos hemos podido sacar los primeros estudios. Estudios en trabajadores poliaccidentados, estudios en trabajadores de transporte de carga, de pasajeros, y ahora que acabamos de terminar un estudio en unión con España, con la Universidad de Valencia, con el Instituto de Tráfico, lo acabamos de terminar en Colombia y esperemos presentarlo antes de que termine diciembre, para que ustedes vean cómo el COVID impacta la seguridad vial, ya la impactó en España, y cómo está impactando el COVID, en este caso el COVID, que es un agente externo, está impactando el cerebro. Entonces la OIT nos dice que lo único que nos queda es trabajar en unas competencias en forma continua trabajar en un aprendizaje continuo o permanente para el desarrollo de unas competencias en esa persona. Entonces nosotros lo que hacemos es hablar de neurocompetencias, o sea, ya explicaremos este término, le aplicamos el prefijo neuro porque ustedes entiendan que hay unas neurocompetencias básicas, que es lo que nosotros nos está dando en nuestros mapeos cerebrales, evidencia de por qué se nos puede matar o accidentar una persona. ¿Sí? O sea, que podemos hacer unos niveles predictivos. Y que necesitamos un aprendizaje, y de hecho ya Harvard está haciendo los primeros experimentos a nivel de neuroaprendizaje, a nivel de dispositivos en estudiantes, y aquí tenemos en los colegios de Bogotá, Harvard, el Instituto de Neurociencia Aplicada a la Educación, ya las primeras investigaciones que están haciendo, colocando electrodos a los estudiantes para ver niveles de concentración. El mapeo cerebral, para tener la evidencia, sí, porque no quiero que caigamos en algo que ustedes digan, pero esto es cierto o no. El mapeo ya existe hace muchos años y quizás nuestro referente a nivel mundial es el doctor Thatcher, quien trabajó en el proyecto de cerebro humano de los Estados Unidos en el gobierno de Bush, de Obama. Ese proyecto donde Obama dio millones de dólares, y en el proyecto de Conectoma hemos avanzado. Y el mapeo, nosotros tenemos los referentes del doctor Thatcher, tenemos los software para hacer comparativos. El mapeo no es sino un registro eléctrico de ondas cerebrales,
lo están utilizando mucho, los neuropsicólogos, los neuroelectrofisiólogos, los neurólogos clínicos lo están utilizando mucho como evidencia clínica de lo que ellos estamos haciendo en la consulta médica, ¿sí? Tanto la consulta de neuropsicología clínica como la consulta de neuroelectrofisiología, los neurólogos clínicos, como para evidenciar lo que ellos están evidenciando en forma subjetiva. Entonces, el mapeo no es sino un registro eléctrico de ondas cerebrales. Las ondas se dividen en 4. Nosotros ahora mismo ustedes están en beta, pero cuando relajamos pasamos a alfa, y cuando hacemos ya sueños pasamos a delta, y cuando estamos a tita, y cuando hacemos sueños más profundos estamos en delta. Y cuando nos estresamos, no sé si tendré oportunidad de mostrar un registro eléctrico de un piloto. Cuando le apagamos en la cabina de simulación, le apagamos los motores, el instructor, y para que ustedes vean cómo funciona el registro eléctrico de ese trabajador, o sea, los niveles de ansiedad que despierta y cómo hacen los niveles de activación y llega a ondas que se llaman ondas gamma, ¿sí? Pasan ondas de 24 ciclos por segundo. Normalmente las ondas beta, ahora mismo, las ondas alfa, que son las de los niños, están a 7, 14 ciclos. Las ondas beta de 14 ciclos hasta 20 y pico ciclos, ¿sí? Y ondas gamma, que es ya parte de ansiedad, otra parte que nosotros mapeamos en los registros de patrones neurofisiológicos, están por encima de los 25, 26. Entonces, una onda es un registro eléctrico, porque es un registro eléctrico. El cerebro es un globo ocular. El cerebro es un globo ocular que tiene iones y cationes, ¿cierto? Básicamente tiene polarización, es una membrana que está polarizada, y tiene unos iones y cationes positivos y negativos. O sea, para que ustedes me entiendan, los que no son médicos y psicólogos, esto tiene iones positivos y negativos. Y tiene ese registro eléctrico que es el que nosotros mapeamos, ¿sí? El mapeo es como si fuera un electroencefalograma, pero más cuantitativo y normativo. Y por eso tenemos el software de Dr. Thatcher, donde en ese software hay mapeados 6 millones de mapas cerebrales, y lo que hacemos nosotros es mapear el trabajador y compararlo con el software del Dr. Thatcher. Conclusión, el cerebro, este es el cerebro, y la mente es un proceso cognitivo, es una activación cognitiva, ¿sí? De un registro que la podemos ver, por eso hablamos del cerebro en mente, ¿sí? Entonces la mente la podemos ver, es un proceso cognitivo, es conectividad, es una neurona con otra que se disparan a través de ese registro eléctrico. Lo otro que nosotros hacemos es tomar el registro eléctrico, así como tomamos el registro eléctrico del corazón, que es autónomo. Aquí hacemos lo mismo, pero lo normatizamos y lo cuantificamos, ¿ok? Bueno, entonces conocemos con precisión la composición de frecuencia. Para esto los ingenieros que trabajan en este campo, en algoritmos de software, tuvimos ocasión de estar en el 2018 con neurotecnología de los rusos, donde los rusos nos mostraron un neuropsicólogo cómo había desarrollado esos software, y es como mapeamos la mente a través de algoritmos matemáticos. Y ahorita le mostramos esos algoritmos matemáticos con precisión matemática, porque si nosotros vemos un electroencefalograma es algo que nos aporta, pero si tenemos todo eso registrado en algoritmos, es algo más específico para tener patrones de comparación. Entonces, la composición de frecuencia, le podemos aplicar colores, ¿sí? Y creamos mapas en colores, ¿ok? Ese es lo que es el mapeo cerebral. Aquí está este mapeo en este laboratorio de neurociencias. Aquí, estos son estudiantes de neuropsicopsiquiatría, donde se están aplicando los mapeos. Ellos lo están haciendo desde el punto de vista clínico, nosotros lo hacemos desde el punto de vista organizacional, de neurociencias aplicadas a seguridad y salud en el trabajo. Aquí está la parte del mapeo. El equipito que ustedes ven al lado es el dispositivo electrónico. Ahí están los cables. Eso se utiliza una distribución internacional que se llama distribución 1020. Y aquí vamos a ver la parte de mapeo. Si usted mira a la izquierda, es el software, ¿sí? El peak frecuencia, o sea, la frecuencia de las ondas, y en qué zona está y qué tipo de ondas se presenta en el cerebro, y ahí lo vamos a ver de colores. Ahí vemos las ondas delta, las ondas teta, la parte alfa, la parte beta, ¿sí? Y ahí estamos viendo los sistemas del cerebro. O sea, en qué sistema se nos está presentando ese patrón de onda, si es a nivel frontopolar, si es a nivel del frontal, del lóbulo prefrontal, a nivel parietal, a nivel visual. Entonces, ese algoritmo matemático, ese software, lo que nos aporta es eso, ¿cierto? Es toda la ingeniería del software aplicando la neurociencia, y hay que tener ese software para compararlo
y para que no estemos en no evidencia, ¿cierto? Aquí lo vemos, los disparos, todo lo que está rojo está ahí activado, todo lo que está azul está relajado. Entonces aquí este es el mapeo de colores que nosotros, si nosotros vemos aquí del lado izquierdo todo está azul, está relajado porque los neuroelectrofisiólogos y los técnicos que van aplicando a través de ciertas herramientas van aplicando eso. Si ustedes se dan cuenta, abajo vemos abajito la linecita está de 0 a 3, o sea, cuando se desvía más de 3 o 3, y cuando está en 2, más 2, y cuando está relajado está hasta 3 y está menos 2. Entonces, esto es para que vean la frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Abajo vemos coherencia y vemos simetría. Son 4 variables desde el punto de vista del mapeo cerebral. Acá, del lado derecho, vemos acá cómo está activado, completamente rojo. Significa que se desvía la parte de la frecuencia, los disparos neuronales. ¿Ok? Para que ustedes entiendan, el cerebro no tiene 3, o sea, como de lo que se trata es que la gran mayoría aquí pueden ser no psicólogos ni médicos, que hacen parte del grupo de nosotros, neuropsicólogos, psicólogos y médicos. Tengo que enseñarles el cerebro triuno. Este es un neurocientífico americano que se llama Paul Manlea y presenta el cerebro triuno de la forma más sencilla para que, con excusa de los médicos y psicólogos que no están acá y neuropsicólogos, ¿sí? Tiene 3 cerebros. Él dice, hay un cerebro reptiliano que usted lo ven, que es el tallo cerebral. Ese es el cerebro de la supervivencia. Ese es el cerebro que se dispara en un estrés cuando nos van a atracar. Nos van a atracar y enseguida nosotros tratamos de hacer algo. Ese cerebro de supervivencia para sobrevivir, o nos sacan un arma y nos disparan, hacemos una supervivencia. Ese es el cerebro de reptiliano, cerebro cocodrilo que le decimos nosotros, porque hay unos neurotransmisores que se salen a nivel del torrente sanguíneo. Y entonces ese cerebro reptiliano básicamente es como un cerebro cocodrilo. ¿Qué hace el cocodrilo? El cocodrilo come, duerme, busca la hembra, copula, se reproduce, y si lo van a atacar, él ataca. Es un cerebro de supervivencia. Pero después hay un cerebro que es el sistema límbico, el cerebro límbico que está en la parte del cerebro medio. Ahí hay 2 estructuras importantes, que es la amígdala cerebral. La amígdala juega un componente importante desde el punto de vista de la génesis de la accidentalidad. Y esta otra estructura importante que se conecta con la amígdala desde el punto de vista emocional, en la amígdala es donde están las emociones. Ahí es donde está la ira, el miedo, sobre todo el miedo, la ira, donde está la alegría, la felicidad, la sorpresa, el enojo, el asco. Esas 6 emociones básicas, pero si hablamos de emociones, pasan de 80, 90 emociones. Ahí es donde está el optimismo, ¿sí? Entonces, en ese sistema límbico está la amígdala, y la amígdala es donde están las emociones, la fábrica de emociones. Pero está también el hipocampo, que es donde está el recuerdo, o sea, la memoria a largo plazo, ¿cierto? Pero están 2 estructuras del sistema neuroendocrino que juegan un papel importante, que es el hipotálamo y el tálamo, ¿sí? Por eso hoy en día en medicina se está hablando del sistema inmuno, ¿sí? Endocrino, la medicina inmunoendocrina, ¿cierto? Porque tiene mucho que ver la parte inmunológica con el cerebro, ¿cierto? Por eso las personas que cuando se estresan les da más virosis, les da más gripa, porque tiene que ver. Entonces hoy en día está avanzando la psiconeuroinmunoendocrinología, porque ahí en el hipotálamo y el tálamo están los disparos de los precursores de las hormonas que se liberan, que las principales hormonas son la adrenalina, la dopamina y la serotonina, desde el punto de vista de comportamiento y conjunto con la vasopresina, ¿cierto? Desde el punto de vista del comportamiento. Y el neocorte es lo que nos diferencia a los humanos. El neocorte es básicamente la corteza cerebral, ahí donde se generan los pensamientos. Es lo que nos diferencia de los humanos. Pero quizás la parte más importante, el neocorte, entonces aquí para que me entiendan, este es el cerebro reptiliano, velo aquí, el cerebro de la supervivencia, el cerebro cocodrilo, el cerebro que yo salgo, lucho o huyo, ¿cierto? Lo que hace el cocodrilo cuando lo vas a enfrentar es él pelea o sale huyendo. Sí, este es el cerebro de la supervivencia. Pero acá adentro están estas 2 partes, estas 2 bolitas, que es el cerebro límbico, veanlo aquí, y ahí donde está la amígdala, sí, la amígdala está acá abajo. Está el hipocampo, que es donde se guardan los recuerdos. Por lo menos si yo le pregunto qué color de vestido tenía cuando recibiste el sexto grado de bachillerato, ustedes se recuerdan, ¿cierto? Ahí hay una emoción que recuerdo, es el recuerdo.
Y está el hipotálamo y el tálamo. Y acá está la corteza, que es la que lo arropa, si me aceptan el uso de esa palabra, y aquí donde está toda la parte de la corteza, con diferencia donde está el pensamiento. Pero la estructura más importante desde el punto de vista de la accidentalidad está aquí, que es el lóbulo prefrontal. Ese es el CEO del cerebro, ese es el ejecutivo, yo diría que es el ingeniero, con el perdón de la otra, pero es el ingeniero, es el que organiza, planifica, el que realiza. Entonces, eso para que ustedes vean el cerebro. Pero a ver, ¿qué es neuroseguridad laboral inteligente? Muchos psicólogos me han llamado, me han dicho, Efraín, ¿por qué utilizar el prefijo neuro? La verdad, yo lo puse como para que me entiendan los ingenieros, porque es que cuando yo empecé a escribir, los ingenieros me decían, pero enséñanos el cerebro, porque yo no iba a escribir, yo creo que me obligaron a escribir. Entonces, como teníamos ya estos estudios, estos avanzados, estos mapeos y lo que estábamos haciendo toda la parte, los que trabajan conmigo en la parte de las neurociencias clínicas, lo que hicimos fue trasladar esas neurociencias aplicadas a la clínica, lo que hicimos fue aplicarlas a las organizaciones. Entonces, teníamos especialistas en desarrollo humano, en talento humano, psicólogos especialistas, y lo que hicimos fue para trasladar. Entonces, pero los ingenieros me decían, pero enséñanos. Entonces yo le puse ese prefijo neuro, seguridad, o sea, para que vean qué es lo que estaba pasando, que antes colocábamos la guardia y porque esas personas tenían un comportamiento crítico y por qué se nos accidentaba. O la pregunta es, ¿por qué quitaban la guardia? Y ahí también miramos un poquito más adelante. Entonces le puse la palabra neuroseguridad laboral. Y eso es lo que he hecho, aportar, y la verdad, hemos ido escribiendo poco a poco toda esta parte. Entonces, la neuroseguridad laboral inteligente no es más sino el estudio de todo el cerebro, su anatomía, su fisiología, su parte neurobiológica, lo que está pasando en la neurona, lo que pasa entre la neurona, una neurona con otra, que es la base de la fisiología del proceso cognitivo, del proceso de la mente. Por eso decimos, este es el cerebro, que es el hardware, para que, entre comillas, porque no es así, pero para que me entiendan, este es el hardware, la masa fisiológica, gelatinosa, que pesa 1.5 kilos en el hombre y en la mujer pesa 1.4. Es una masa, bueno, lo que han tenido ocasión de tocarlo es como gelatinosa, como un gel. Y esa masa que tiene 1.4 kilos, que pesa el 1% del cuerpo, consume el 25% de la glucosa y del oxígeno. Entonces ella trabaja todo el día, nunca descansa. Entonces este hardware adentro tiene el proceso neurocognitivo, que es un estado funcional. Es las conexiones de las neuronas generan, y eso es lo que nosotros mapeamos, ¿ok? A través de todos estos algoritmos. Entonces, en la neuroseguridad estudiamos todo el cerebro, ¿para qué? Para mirar el comportamiento, o sea, para mirar cómo es el comportamiento humano dentro de ese entorno de la mina, dentro de ese entorno de manejar un avión de Madrid a Colombia, 14 horas, dentro de ese entorno trabajar a nivel de altura 90 metros, y dentro de ese entorno que es una máquina muy peligrosa que te puede amputar la mano. Entonces, estudia eso para mirar el comportamiento y el desempeño en seguridad y sobre todo para transformar cultura, ¿sí? Entonces, los primeros estudios que hicimos, en más de 1000 investigaciones con los ingenieros, nos dimos cuenta que había un acto inseguro, un error, ¿cierto? Y el error, el primero que nos dio a nosotros casi el 30% era por no asegurar, no advertir, ¿sí? Y si le sumábamos no prestar atención a las condiciones del piso de vecindad, eso se subía a más de 35%. Entonces, cuando nosotros veíamos el acto inseguro, ingeniero, muéstrame las investigaciones que usted está haciendo en campo, no daba no asegurar, no advertir, 18%, y 18, por ahí estaba 15, y el segundo era no prestar atención a las condiciones del piso, la vecindad. O sea, había un problema de distracción. Entonces empezamos a hacer, y después vimos otra como no usar elementos de protección, pero porque él no lo utiliza. Otra era, por lo menos, error en la conducción. Teníamos muchos accidentes viales, ¿sí? En moto, en carros, o accidentes mensajeros peatonales. Entonces, errores en conducción. Otros máquinas, sobre todo máquinas del sector agricultura, que se amputaban la mano porque la máquina, la picapasto, la del cuidado de los animales, se atoraba, y tratamos de ganarle a la máquina y destatoramos, y nos llevaba la fuerza cinética de la máquina, la parte de los piñones, nos llevaba a la máquina y nos amputaba la mano. Entonces, veíamos que era un error, o sea, el por qué era muchas veces, bueno, por conocimiento, por habilidad, etcétera, pero veíamos ese error. Entonces, cuando vimos esos actos inseguros eran errores, nosotros le decíamos, pero ingeniero, búsqueme, ese es el síntoma, pero busquemos la enfermedad. O sea, yo como soy médico, obviamente,
Yo decía, tiene que haber algo más básico. Entonces, en la causa básica nos encontramos que la capacidad psicológica era inadecuada. Entonces, cuando nosotros vimos capacidad psicológica inadecuada, y eso daba el 33%, entonces dije, dame el segundo, y el 18%, el 33% de capacidad psicológica, y el 18% era la falta de conocimiento. Y el 13% era la falta de habilidad. Y el cuarto era la tensión mental. Y el quinto, la capacidad física. Y el sexto, la tensión física, era fatiga. Y el sexto, falta de motivación. Entonces, cuando nosotros vimos esas causas básicas, entonces nosotros fuimos agrupando, y esto es lo que nos ha dado a nosotros para presentar la pirámide de Neuro 5 Lab. Y esta pirámide es lo que decimos, con base en todo esto, lo que hicimos un recuadro, y en base a nuestra experiencia. Nosotros hacemos mucha consulta médica, y en la consulta médica vemos mucho poliaccidentados. Y todos los días hacemos consulta médica. Y yo le pregunto, cuando le pregunto a también esos accidentados, porque nunca se han accidentado, nunca en su vida se han accidentado gente que lleva 35 años, 40 años, si tienen 62, y nunca se han accidentado. Y otros que tienen poliaccidentados, porque entonces lo que hicimos fue sacar esta pirámide de nuestro modelo, la pirámide de Neuro 5 Lab, que el 60% de los problemas son neurobiológicos. O sea, el problema, el 60% de los factores humanos, y ya nosotros, yo hablo de factores, pero nosotros en nuestro modelo hablamos de sistemas. El cerebro es un sistema. O sea, el cerebro está básicamente como sistema, es un sistema, ¿cierto? Entonces, como sistema, este es un equipo de béisbol, ¿sí? Un equipo de béisbol, y básicamente lo que vemos es que el 60% es neurobiológico, 30% es skill set, conocimiento, habilidad, y el 10% es capacidad física. Pero ojo, también hay unos sistemas técnicos. O sea, el cerebro recuerda que tiene un entorno. Entonces, el 50% de los factores técnicos de la causa básica es un problema de liderazgo y de relaciones, que nosotros le ponemos el prefijo neuro, para que el líder desarrolle unas competencias con base en cómo va a manejar su cerebro. ¿Sí? De pronto alguien me dice, ¿pero por qué le pone ese prefijo? Y dije, no, bueno, porque es que el liderazgo, hay muchas teorías de liderazgo, todo lo que conocemos, hay más de 33.000 mientras Google de liderazgo, pero es para que la gente vea cómo funciona su cerebro, para que desarrollar esas competencias. El 30% es un estándar, debe haberlo, y el 20% es una ingeniería de control, de compra o de mantenimiento. Y esto es lo que nosotros estábamos haciendo, ¿sí? El 30% de estándar y el de 20% de ingeniería, entregamos los estándares, entregamos la guarda, pero nunca ha bajado la accidentalidad. Y todavía en Colombia el 5.8. Nuestra propuesta es empezar a hablar de neuroseguridad o de neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo, que ya hay doctorados en Argentina, en Estados Unidos, especialidades, donde nos están aportando a las organizaciones. ¿Okay? El cambio de paradigma es crisis en el viejo paradigma de la seguridad. ¿Te atreves a cambiar los paradigmas? Por eso en nuestro documento le dije a los ingenieros, hay que cambiar el paradigma de la seguridad de proceso. Ya ellos entendieron, y por eso sale el doctor Eric Holland-Hale y saca el libro Seguridad 1 y Seguridad 2, donde él ya habla de la seguridad 2, de la seguridad basada en comportamiento. La seguridad basada en comportamiento de los modelos que tenemos y de los modelos de cultura nos han aportado, sí, pero ellos son ingenieros. Y es nosotros en la parte con nuestros neuropsicólogos, neuropsicopsiquiatras y los neuroelectrofisiólogos, donde ya estamos aportando a la seguridad basada en comportamiento, y por eso la neuroseguridad es un paso más allá para observar en el cerebro lo que está pasando en el mapeo cerebral, siempre y cuando tengamos equipos que estén hablados internacionalmente, como el software del Dr. Thatcher, los equipos que son Internacional 1020, y por eso ya existen la sociedad en los Estados Unidos y en Europa, la sociedad de neurofeedback y de biofeedback. ¿Okay? Son estándares internacionales y ya la Corte de los Estados Unidos lo está utilizando. Pueden revisar los papers, hay más de 14.000 papers de mapeo cerebral. Se está utilizando mucho en Harvard en la parte de educación, ¿sí? En la parte de neurociencia aplicada a la educación, neurociencia aplicada a la justicia. Entonces, todo esto se está usando en PubMed. Hay más de 14.000 artículos que lo están utilizando. Entonces, hay que generar una cultura de seguridad a una cultura de producir con seguridad y calidad. O sea, porque es que la empresa tiene que ser sostenible. Entonces, hablamos de cultura, sí, pero hay que producir con seguridad y calidad y el cero impacto ambiental. Entonces, lo que nosotros trazamos en este proceso es la parte de la función ejecutiva. Entonces, le dije que aquí está la función ejecutiva, aquí está el CEO del cerebro, este es el organizador, el planificador. Esta función ejecutiva está en el lóbulo prefrontal, este es el modelo de Anderson, lo pueden consultar,
Entonces, nos lo divide en 4 cuadrantes. Uno, que hay una organización y planificación donde está el razonamiento, ¿sí? Es la parte cortical. Hay una parte de flexibilidad cognitiva donde está la memoria de corto o de largo plazo, y están los feedback. El cerebro es flexible cognitivamente a través de los procesos de las redes y asambleas neuronales, y los procesamientos de información de la gestión, cómo hace el proceso, cómo recibo la información y cómo la gestiono desde el punto de vista de control emocional. Y la parte del control atencional, que para nosotros es importante en el lóbulo frontal, sobre todo en un núcleo que es el dorso lateral, donde está, en el dorso lateral donde está la parte de la concentración, y otros núcleos como el orbitofrontal y el ventromedial, que son los núcleos donde nosotros buscamos desde el punto de vista del registro neurocognitivo o el disparo cognitivo que tenemos ahí desde ese punto de vista del mapeo. Entonces, el control atencional es donde está la atención selectiva y la inhibición de la atención. El cerebro está cableado y tiene 2 circuitos. El cerebro es social y el cerebro busca recompensa. Siempre vamos a buscar recompensa y reduce la amenaza. O sea, tiene 2 circuitos desde el punto de vista social. Skinner, bueno, los estudios de toda esta parte, la parte conductual, empezó Watson, después Pavlov, los experimentos de reflejo condicionado, después vino Skinner, y Skinner nos trae una frase muy célebre, que el hombre es con mucho responsable del ambiente en el que vive. Ha cambiado el mundo físico para disminuir al mínimo las propiedades aversivas. Nosotros tenemos miedo al castigo, ¿sí? A la amenaza, y elevar al máximo los reforzamientos positivos, o tratamos de buscar recompensa. Esos son los 2 cableados. Y ahí está Skinner y sobre todo Eric Kandel, que es el que gana el premio Nobel en el 2003, neuroelectrofisiólogo, y ahorita nos toca hablar algo de Eric Kandel. Entonces el cerebro tiene una condición social, ¿cierto? Entonces la condición social hace parte de que el cerebro es social, y ahí donde está esa parte de la amígdala, donde está la emoción, y cómo la amígdala se conecta con la parte del lóbulo prefrontal y cómo se conecta con el hipocampo. Estos son los documentos que hemos sacado. Esto lo saqué fue para los ingenieros, para que entiendan, pero me han llamado algunos psicólogos que de pronto en psicología no ven el campo de la neuropsicología, ya esto es una especialidad, y cuando entra la neuropsicopsiquiatría ya es otra especialidad, y cuando ya entras al campo de las neurociencias ya es otra especialidad, o entras al campo de los doctorados en neurociencias cognitivas, que es lo que nosotros estamos pasando a este complejo. Entonces, aquí me tomo el atrevimiento de poner la palabra neuro, pero para que me entiendan que si no conocen el cerebro, nunca vamos a conocer cómo es el cerebro en mente y qué es lo que pasa. Entonces, lo que hago en una forma muy sencilla, y es más, ahí explicamos también la batería de riesgos psicolaborales y todo ese contexto que tú tienes que tener en la organización. Entonces, las neurociencias aplicadas a la seguridad y salud son las neurocompetencias. Para nosotros es importante. Hay unas competencias que son de neuropsicología, de neurociencia, como la memoria, la atención, la concentración, los procesos de pensamiento, ¿sí? Y la conducción emocional. Entonces, estos procesos son estados cognitivos. El estar tú en atención, ahora mismo ustedes me están poniendo atención, ¿cierto? Pero es porque están motivados, hay un disparo de dopamina. Y si yo le hago un mapeo cerebral, lo conecto a su monitor, conecto ese monitor con acá, yo le puedo ver los disparos que ustedes tienen. Y puedo ver el rendimiento neurocognitivo que ustedes tienen ahora mismo, ¿cierto? Cómo está la concentración de ustedes, si están distraídos o no están distraídos, si están en beta, están en alfa. Sí, eso lo podemos mapear, lo podemos ver. Sí, y ustedes ahora mismo están allá, pero tienen que estar motivados para que me presten atención, y ahí se degenera la memoria. Entonces tú necesitas una motivación, una dopamina, que es un neurotransmisor importante. Necesitas una atención para después guardar eso en un proceso cognitivo y pasarlo a la memoria a corto plazo. Y por eso muchos trabajadores se nos matan, porque se les olvidan que se desconectaron de la línea de vida, van, toman agua, vienen a la construcción, se acercan a Bordelosa. En esos 15 minutos que la memoria a corto plazo se nos mata, como nadie lo vio. Entonces a ellos se les olvidó en esos 15 minutos que se desconectó. Esa es la memoria a corto plazo, que es la que nos interesa. La parte de la atención, que está acá en el lóbulo prefrontal, también es importante, la parte de atención como función ejecutiva. Y la concentración, que es la conciencia de esa atención, entra en concentración, es densidad atencional. Y el proceso de pensamiento es cómo entra el pensamiento y cómo hace la velocidad del proceso de movimiento, y cómo hace el control inhibitorio y cómo toma la decisión. Y la conducción emocional, cómo se generan las emociones. Entonces, esas son las neurocompetencias. Este es el modelo que nosotros tenemos. Es una seguridad basada en un sistema neuroconfigurador,
donde empezamos ya a mapear. Antes teníamos otro tipo de herramientas neurocognitivas con los neuropsicopsiquiatras. Aplicamos esos estudios, ya tenemos estudios avanzados que podemos mostrar. Tenemos que aumentar la muestra, por eso con España estamos avanzando y es posible que lo presentemos como el COVID impactó la accidentalidad, la seguridad vial en España. De 100 muertos pasaron a 240. ¿Por qué? Porque la gente está manejada con miedo. Entonces, en nuestro modelo decimos que la ecuación del accidente de trabajo es una propuesta, puede ser criticada, etcétera, pero la idea es que estamos presentando algo y los invito a que sigamos presentando más avances, que los ingenieros se metan en el campo de la neurociencia, que los psicólogos vayan aumentando al campo de la neuropsicología y que los neuropsicólogos vayan aumentando al campo de las neurociencias. Entonces, esa es la idea, ir presentando con base en evidencia científica y en medicina basada en la evidencia a través de estos laboratorios que están avalados por fundaciones universitarias de alto renombre. Que yo conozca en Colombia 2 laboratorios, 2 universidades, creo que la Universidad de los Andes y este laboratorio donde nosotros participamos, donde están en este proceso. Entonces, sí hay que tener neurotecnología de punta para poder presentar, porque se puede presentar que alguien presenta mapeo, pero mapean con 4 electrodos. No se puede mapear un cerebro con 4 electrodos. O sea, mínimo tenemos que tener 20 electrodos en el cerebro para mapear. Entonces, en ese proceso, nuestro modelo es de generación de ese cambio de la seguridad basada, por eso lo decimos en la gestión del cerebro, y mirar el contexto, ¿ok? Bueno, en este orden, esto es lo que es un comportamiento. Nosotros, ustedes ahora mismo tienen un comportamiento porque reciben estímulos, me están escuchando, me están viendo, ¿sí? Tienen un estímulo visual auditivo de parte mía, de pronto se están tomando un tinto, un café o bebida, tienen un estímulo del gusto, o de pronto están en un cuadro con un ambientador en el cuarto que están y tienen un estímulo olfativo. Entonces esos estímulos llegan y generan unos disparos a nivel de pensamiento de las neuronas, ¿sí? Que se conectan sinápticamente, se genera un pensamiento, pero ese pensamiento se conecta con la parte emocional y cuando esa emoción llega a la parte cortical es el sentimiento. Pero es ese pensamiento con esa emoción que se genera en sentimiento, ahí en el cerebro hay un programa mental. Ahí están lo que es el input de experiencia, lo que llamamos que está en ese no consciente. Si nosotros hacemos un iceberg, el iceberg por fuera, ese es el comportamiento. Eso es lo que estamos viendo. Pero del iceberg para abajo, ahí está el no consciente. El otro está consciente, que es lo que vemos. Pero los ingenieros me decían, pero ¿cómo puedo ver ese comportamiento de que ese trabajador no tiene la línea ni la línea de vida? Y entonces fue cuando empezamos a mapear. O cómo puedo ver ese piloto que va a viajar de Madrid a Colombia 14 horas de hora continua pasando el Océano Atlántico. Yo quiero ver qué está pensando él en ese momento. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros a través de ese guarnero cognitivo de rendimiento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, lo que miramos es toda esta parte desde el punto de vista de mapeo. Entonces, adentro hay un input sensorial, ¿ok? Que son toda nuestra experiencia vivida y que nosotros cuando pensamos y sentimos, nosotros acudimos, o sea, a ver, la toma de decisión está la parte cortical con la parte emocional junta, ¿sí? Entonces se genera la toma de decisión. Ese es el comportamiento. Víctor Frank, que es un psiquiatra superviviente de Auschwitz, nos dice, entre un estímulo y una respuesta, es una frase muy diciente, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta y en nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad, ¿sí? En nuestro comportamiento, cómo nos comportamos bajo ese entorno, ¿okay? Bien, ¿qué nos impulsa a las personas? Actuamos de acuerdo a la percepción de las consecuencias. ¿Y por qué nos exponemos a los riesgos? Ahí tenemos todas esas máquinas, esos son huacos que manejan 300, 200 toneladas. Por ahí me acaban de mandar un huaco que se hizo un volcamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ese operador que tiene todos unos procedimientos administrativos y hizo un volcamiento? Un huaco que puede estar más de 20.000 millones de pesos y un trabajador lo que cuesta una vida. Entonces el balance decisional es cómo tomamos decisiones. Se nos presenta el dilema de la prevención, ¿cierto? Y el dilema de la prevención es que buscamos la consecuencia de ese comportamiento, si nos da confort, nos da atajo, nos da recompensa. Recuerden que el cerebro es social y buscamos recompensa. En ocasiones la no prevención se percibe como positiva. Y lo estamos viendo ahora con los tapabocas. O sea, el COVID es un elemento externo que nos tenemos que habituar a unos comportamientos. Quien no se habitúa se puede morir, ¿sí? Yo tengo actualmente ahora 8 médicos muertos por COVID. Uno en Miami, otros han muerto en Colombia, 7. Son médicos. Y hay otros médicos que llevan en campo de batalla, en urgencia, y no se han contaminado. ¿Por qué? Porque es un problema de comportamiento. Entonces,
el COVID, ¿qué pasa? Que los que no usan mascarilla no la usan porque, por lo menos, yo ahora porque estoy hablando, ¿cierto? Pero los que no la usan porque le da sudor, porque la tienen que lavar. Entonces, esa es la consecuencia. Confort, y por la rapidez, se tienen que ir rápido a coger el metro y la rapidez. Entonces, queremos vivir esa consecuencia en confort, en la prisa, ser más rápido y la confiabilidad. Pero ahora muchas veces no la usamos porque no tenemos un antecedente, que es el conocimiento. Tenemos el antecedente que no podemos lavar porque no tenemos jabón, etc. Entonces hay un antecedente y hay unas consecuencias. Y entre antecedente y consecuencia está el comportamiento, ¿ok? Pero siempre va a estar ese comportamiento dentro de un contexto. La percepción de riesgo, si yo digo cuántos animales ven ahí, ustedes me dirán, ahí veo 1, 2, 3, 4 animales. Entonces, en ese orden de idea, unos dicen veo un conejo, otros ven un conejo y ven como un pato total, otros ven 3, otros no ven nada. La percepción es un mecanismo subjetivo. Y esto es para pensar que el 5% de las respuestas son pensadas y el 95% son a nivel no consciente. O sea, nosotros vivimos en automático el 95%, nosotros al día en 24 horas podemos tener 60.000 pensamientos y tomamos 33.000 decisiones. Pero esas 33.000 decisiones, el 95% salen del no consciente, de esta parte emocional, ¿sí? De ese input sensorial que tenemos, y eso es lo que nosotros hacemos en modificación de comportamiento, cómo vamos trabajando en nuestro modelo para ir adquiriendo esos hábitos y cómo miramos la parte de las neurocompetencias. Los modelos nuestros se diseñan a la medida de la empresa y nuestro cerebro tiene plasticidad y puede aprender nuevos hábitos y nuevas habilidades. Por eso, lo primero que nosotros hacemos en una empresa es tener el riesgo crítico, tener el historial de la empresa con los ingenieros y vamos trabajando paso a paso, ¿sí? Nuestro modelo es estructurado a través de unas etapas. Pero vamos en función de esa neuroplasticidad que es cómo vamos a desarrollar ese hábito. Ustedes ahora, cuando salgan de aquí a las 12, van a tener otra neuroplasticidad, o sea, ustedes son otras personas, porque este concepto que les estoy dando, están motivados, tienen dopamina, tienen deseo de aprender, de conocer el cerebro y ahora van a salir con otras expectativas. Esa neuroplasticidad es la base del neuroaprendizaje, ¿cierto? Ustedes van a cambiar, ya su cerebro cambió de forma, cambió de redes neuronales, cambiaron, y eso lo podemos ver en el mapeo si está activado o no está activado su cerebro, si me están poniendo atención o están relajados, se están durmiendo, lo podemos ver. Entonces, la neuroplasticidad que hace parte de nuestro modelo es la única forma de cómo podemos cambiar hábitos. Estos son los niveles de conciencia. La conciencia es un fenómeno más complejo, pero los gerentes de compañía, cuando me dicen dónde está la conciencia, yo se lo muestro en el mapeo, ahí está la conciencia. Si eso parte del SARA, el sistema de activación reticular que está en el tallo, pero se va dando a nivel cortical y después, desde el punto de vista de conciencia en accidentes de trabajo, miramos el lóbulo prefrontal. ¿Ok? Esta es la teoría de modelos factoriales de hoy en día de las neurociencias. Nuestra personalidad tiene un temperamento que es un genoma, ¿sí? Y tiene un carácter. Entonces, lo que cambiamos en la vida es ese carácter que nos vamos desde que nacemos, nuestros padres vamos moldeando en el colegio, etcétera, y vamos dando nuestra personalidad. Pero eso para que vean los modelos factoriales, léanse al 2001, Gray, habla de la teoría del psique y el SAC. O sea, hay personas que son sistemas activadores de comportamiento y hay sistemas que son sistemas inhibidores de comportamiento. Entonces, no me quiero meter porque hay la otra teoría, la teoría neurobiológica de Cloninger, donde nos habla de los neurotransmisores, sobre todo qué pasa con la dopamina, qué pasa con la serotonina y qué pasa con la adrenalina. Son 3 neurotransmisores básicos en la parte de génesis de la neurobiología del comportamiento. El error humano es una idea de desvío, es un desvío con relación a una norma establecida, es cometida por un sujeto y en esa parte de error lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una condición ambiental, ¿sí? Entonces un error, ahí vemos que esto es una grúa, ¿sí? Una grúa que tiene una eslinga y se está fracturando la eslinga, ¿cierto? Por vida media del material del acero. Y vemos ahí cómo cayó la eslinga. Si cayó y no pasó nada, eso es un incidente. Pero si cayó y mató a esos 2 trabajadores, que viene siendo un supervisor y un trabajador de la línea de producción, ¿sí? Que está en esa operación, lo mató ese accidente. Y ese incidente. Entonces miren que es un acto inseguro, que fue lo primero que nosotros teníamos, no asegurar, no advertir o estar distraídos. Eso es un acto inseguro. Pero entonces la pregunta, ¿es acto inseguro un error? Es una desviación de un estándar, sí, como dice Leclerc en Francia. Pero, ¿y la condición insegura
también se presenta. Entonces, los accidentes son multicausales, ¿cierto? Entonces, esa condición insegura también es un efecto de comportamiento, claro. Es un efecto de comportamiento porque hay un ingeniero de mantenimiento, recuerda, en el modelo nuestro, en sistema técnico, el 50-30-20, el 20 es ingeniería de control, y esa ingeniería de control es ingeniería de mantenimiento y de compra. El ingeniero tiene que saber bien, cuando compra esa linga, saber el tiempo de vida media por desgaste y principio de desgaste de materiales, de ingeniería de materiales. Entonces, él no hizo el mantenimiento que debía hacer o no hizo la inspección que debía hacer a ese tipo de vida media, a ese acero, y entonces esa condición insegura es un efecto de comportamiento. Lo mismo pasa cuando caminamos en las áreas de mantenimiento. Cuando vamos caminando vemos la mancha de aceite, entonces nosotros lo que hacemos es hacer un quite porque no vamos distraídos, sino vamos con concentración y atención, vamos con neurocompetencia. Si activas, estamos activados en el cerebro. Entonces lo que hacemos es un quite, pero la pregunta es, ¿quién dejó? ¿Eso es una condición ambiental peligrosa? Sí, la mancha de aceite es una condición, pero alguien la dejó. Entonces esa mancha, alguien la dejó y no la recogió. Esa mancha, esa condición ambiental es un efecto de comportamiento. Conclusiones, bueno, esto para que ustedes vean, aquí están las brechas de nuestro modelo Brain 65, es seguridad basada en la gestión del cerebro, con medicina basada en la evidencia a través del mapeo cerebral. Ahora, la gente me ha dicho, pero tú tienes que llevar todos esos aparatos, sí, son móviles, pero la idea es no llevarlo, sino la gente me pregunta, es la evidencia científica para que esto no entre en el campo de una pseudociencia. Entonces, no, la neurociencia es toda una ciencia con investigación científica y nuestro referente en los Estados Unidos es el doctor Thatcher, Harvard, California y otras universidades a nivel de Europa, ¿cierto? Entonces, este mapeo básicamente lo tenemos a nivel de investigación, pero si una empresa nos dice, mira, este operador de consola que maneja la planta petroquímica o la planta oil y gas offshore o este Waco que maneja 300 toneladas, yo lo puedo mapear, sí lo podemos mapear y podemos tener unos niveles predictores. No tengo tiempo de mostrar el video que hicimos a un piloto, ¿cierto? En un piloto, en una cabina de simulación, recuerden que los pilotos aprenden en las cabinas de simulación, ¿cierto? O sea, ya el aprendizaje no se hace en vuelo directo, sino en cabina de simulación. Entonces, a ese piloto, ¿cómo le pusimos el mapeo cerebral? Y cómo en el software, nosotros ahí estábamos mirando qué estaba pasando al piloto. Y de repente, sin él saber, le apagamos un motor. ¿Sí? Y entonces vemos qué pasa en el cerebro. En este piloto, que es un piloto inexperto, hizo unos niveles de ansiedad y nos relajó, ¿cierto? De pronto en otro piloto más, ¿por qué? Por la misma tensión, ¿cierto? Y un estudiante de séptimo semestre. Entonces, ese comportamiento se está dando por el entorno que le pagó el motor, ¿cierto? ¿Y él qué va a hacer? Entonces, ahí es donde vemos ese mapeo. Entonces, este es el modelo Brain 65, que tiene la evidencia científica como tal, pero si alguna organización nos dice yo quiero mapear, con mucho gusto lo podemos hacer, o utilizar otros instrumentos neurocognitivos que no exactamente el mapeo. Entonces, las brechas son, miren, del lado izquierdo es el ser, miren que está la varilla. Entonces, nuestro modelo se plantea en el ser y en el hacer. O sea, que hay un factor humano y un sistema humano y un sistema técnico. Pero todo está metido dentro de una organización, que es la empresa. O sea, ¿quién planifica la organización de la empresa? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el ser, que es el triángulo superior izquierdo, o el hemisferio izquierdo es el ser, y todo el hemisferio derecho hacia la derecha es el hacer. Pero a nivel del ser hay algo individual que es el cuadrante superior izquierdo, ese es el individuo. Pero ese individuo, cuando se pone en relación con otro individuo de la empresa, es lo que ya hacemos las cosas en la empresa, es lo que llamamos cultura. ¿Cierto? Es cuando tenemos ya un colectivo, le llamamos cultura. Conclusión, tenemos 4 cuadrantes de brechas, que es lo que nos ha mostrado nuestra investigación. Y que ahí están los diferentes estudios que iremos a presentar ahora con el Ministerio de Trabajo, que nos ha ayudado mucho, y hay reglas que nos han ayudado mucho, y con la Universidad de Valencia sacamos el primer estudio a nivel mundial. Es el primer estudio, el único a nivel mundial, porque eso se tenía que hacer en máximo pico, y lo hicimos en máximo pico. Acabamos de terminar 1.100 encuestas en Colombia y 1021 en España, y en España se presentó, donde estamos mirando cómo el COVID aumentó la accidentalidad. La ecuación de nuestra dice, el accidente de trabajo es igual a la amígdala por la razón más la acción. La acción es el comportamiento. Y esa amígdala en emoción multiplica. La gente me pregunta, ¿pero por qué la amígdala? Porque la amígdala es la que dispara toda esa parte hipotálamo, hipófisis, y ahí es donde se libera el cortisol y la adrenalina, que son muy tóxicos desde el punto de vista de la parte, no nos deja pensar, no nos deja la parte neurocognitiva.
Entonces, nuestro modelo trabaja estas brechas, que por eso sacamos estos 7 documentos. El último documento lo hicimos con un PhD en riesgos psicolaborales, que es el doctor Calatrava, ¿sí? De España. Y ahí está el libro neurosaludable. Entonces, del lado izquierdo está la conciencia del ser, del lado izquierdo la conciencia del ser. Y está este documento, que es neuroseguridad laboral y empresas neurosaludables, porque tiene que haber un factor organizacional, ¿sí? Tiene que haber un factor organizacional importante de cómo son tus demandas cuantitativas y cualitativas en el trabajo, la carga cognitiva, la carga emocional que tiene el trabajo. Pero del lado derecho hay unos comportamientos, y sacamos ese documento con 114 oficios, los comportamientos que tiene que hacer la lista de checklist. O sea, es una matriz de peligro de comportamiento para que hagas una auditoría de comportamiento. Pero también hay un neuroaprendizaje, que es lo que está haciendo Harvard, y ya la educación sabe que tiene que replantear los sistemas de educación y los sistemas de aprendizaje, ¿sí? Y nos lo dice el doctor Gina, que es un neurocientífico acá en Colombia. Pero del lado izquierdo, abajo, está la cultura. ¿Qué es cultura? La cultura es eso, la cultura es percepción, valores, nos lo dice la industria nuclear, nos lo define después el accidente de Chernobyl. La cultura son valores, actitudes, motivaciones, competencias y comportamientos. Los comportamientos es lo que vemos, pero lo podemos mapear. Y al lado está el sistema. Conclusión, estos son los... Y en el centro, ¿quién está? Un líder. Un líder que tiene que tener una competencia. ¿Y quién da esa competencia? La neurociencia está aportando esa neurocompetencia. Bueno, eso es lo que quería mostrar. La verdad, mostrar en 56 minutos el cerebro es difícil y bueno, están todos esos documentos del cerebro y mi nombre es Efraín, soy investigador, escritor, consultor. Acabamos de presentar todos estos modelos y todas estas investigaciones en España y la verdad es lo que quieran ahondar un poquito más de nuestras investigaciones nos pueden llamar a redes. Me han llamado muchos psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, porque con nosotros, ahora que estuvimos con los rusos y con una neuropsicopsiquiatra que era de Bélgica, estuvimos mostrándolo nosotros, le llamó mucho la atención porque somos, por lo menos en Colombia, en lo que estamos mostrando esto, en otros países, no conozco bien, pero sí sé que algo están haciendo en el sur del continente. Bueno, ha sido un placer, gracias, muy amable, y mis redes están a la orden en caso que necesiten algo más desde el punto de vista de la evidencia, medicina basada en la evidencia y la parte neurocientífica. Doctor Efraín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esa información tan importante que compartiste con todos nuestros asistentes. Y bueno, esperamos entonces que tengas un feliz inicio de semana y un feliz lunes. Gracias, doctor, por estar con nosotros este día y acompañarnos en este importante espacio educativo para todos nuestros afiliados. Ok, gracias a todos ustedes. Y por supuesto, gracias a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Para todos, por supuesto, feliz inicio de semana, un feliz lunes. Los dejamos con el siguiente video. Que estén muy bien.